¿Qué estás mirando, mocoso? No te atrevas a tocar a mi nieto ciego. Él no es tu hijo, dijo la abuela de la novia del millonario al ver al niño de la calle. Estas palabras crudas y llenas de desprecio resonaron en el salón, marcando el inicio de un drama familiar que se gestaba entre las paredes de una lujosa mansión en Ciudad de México. Lo que esa mujer no sabía era que el niño ciego que ella tanto despreciaba era su propio nieto, un secreto que ella misma había enterrado años atrás. El destino, sin embargo, estaba a punto de desenterrar esa dolorosa verdad, revelando una red de mentiras y egoísmo que cambiaría la vida de todos para siempre. Este relato es sobre la honestidad, la compasión y cómo el amor puede sanar las heridas más profundas, incluso aquellas que parecen incurables. Un millonario llamado Alejandro dejó caer su billetera llena de dinero a propósito en la acera, solo para poner a prueba a un niño que vivía en la calle y pedía limosna en el lugar. Pero cuando el pequeño recogió la billetera y hizo algo completamente impredecible, el hombre se arrodilló en el suelo llorando como un niño. Alejandro, un magnate conocido en la ciudad tanto por su fortuna como por su corazón generoso, conducía su lujoso coche por las calles concurridas. El semáforo más adelante se puso en rojo y él se detuvo. Unos golpecitos rápidos resonaron en la ventanilla del lado del conductor. Sorprendido, él giró el rostro y se encontró con la imagen de un hombre sin hogar, un chico que parecía moldeado por la miseria. La ropa estaba rota y sucia, y el brazo que levantaba era tan delgado como una rama seca. El hombre extendió la mano en un gesto claro y silencioso, pidiendo limosna. Alejandro no dudó ni un instante. Con un simple clic en el botón del panel, la ventanilla se abrió suavemente. Sacó un billete de 100 pesos de su billetera y se lo entregó al indigente con naturalidad. El joven recibió el dinero con una sonrisa que parecía iluminar su rostro, castigado por el tiempo y la pobreza. Sus ojos brillaron y con emoción en la voz exclamó: «Muchísimas gracias, señor. De verdad me salvó el día. Ahora podré comprar leche para mi hijo». El millonario le devolvió la sonrisa con amabilidad. Hizo un leve gesto con la cabeza, y al notar que el semáforo ya había cambiado a verde, aceleró el vehículo con tranquilidad, retomando el ritmo de la ciudad. Pero en el asiento a su lado, su novia, Mariana, mostraba una expresión de puro disgusto. «¿Qué pasa, Mariana?», preguntó él, lanzando una mirada rápida en dirección a su novia antes de volver a concentrarse en la carretera. Ella no ocultó su descontento al responder: «¿Todavía preguntas? Esa manía tuya de ayudar a todo el mundo, de dar dinero a esa gente. ¿Cuándo vas a entender que quien vive en la calle es porque lo eligió?». Alejandro respiró hondo y respondió con firmeza: «Mi amor, no creo que nadie elija vivir en la calle». Pero Mariana no estaba dispuesta a ceder. «¿Sabes a lo que me refiero, Alejandro? Esa gente está en la calle porque tomó malas decisiones. Son consecuencia de sus propios actos. Tienes que dejar esa manía de repartir dinero a cualquiera que se te cruce. ¿De verdad crees que ese vagabundo va a comprar leche? Ay, claro, va a ir directo a comprar alcohol». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó con el mismo tono severo: «Y otra cosa, tú sabes cómo está la criminalidad hoy en día. ¿De qué sirve poner blindaje al coche si bajas la ventana al primer harapiento que aparece? Estoy pensando en nuestra seguridad. Ya me veo el día en que alguien saque un arma y la meta aquí dentro. A ver qué haces». Alejandro mantuvo un tono calmado, pero firme. «No estoy de acuerdo contigo. Hay delincuentes en todas partes, incluso con traje y corbata. No porque una persona viva en la calle significa que sea un criminal. La honestidad no tiene clase social. Sinceramente, creo que hay más personas decentes abajo que en la cima». El coche siguió avanzando mientras los dos discutían, hasta que él se estacionó frente a una lujosa tienda de bolsos. Mariana había encargado una nueva pieza para su colección y era hora de recogerla. Mientras ella bajaba del coche, sus ojos recorrieron la acera. Entonces vio algo curioso. Sentado sobre un pedazo de cartón,
Había un niño de la calle que debía tener unos 10 años. Llevaba ropa sencilla y sucia y un par de gafas oscuras demasiado grandes para su carita. Pero lo que más le llamó la atención fue el momento exacto en que se agachó con agilidad para recoger una monedita que había caído entre los pies apresurados de los transeúntes. La guardó en el bolsillo como si hubiera encontrado un tesoro. Mariana observó todo con atención. Algo se encendió dentro de ella. Pocos minutos después, salió de la tienda con el bolso nuevo en la mano y regresó al coche. Al sentarse nuevamente junto a su marido, le impidió arrancar el motor. «Espera, quiero hacer algo». Alejandro arqueó las cejas, sorprendido. «¿Vas a comprar algo más?». Ella negó con un leve movimiento de cabeza. «No, de esta parte de la ciudad. Solo esa tienda me agrada. Pero no es eso. Quiero proponerte una apuesta». Él frunció el ceño, claramente intrigado. «¿Qué tipo de apuesta, Mariana?». Ella cruzó los brazos y respondió con una mirada calculadora. «Eso de ayudar a todo el mundo, especialmente a gente que ni conoces, me molesta. No es que esté mal ayudar, amor, pero es peligroso, ya que estás tan seguro de que esos vagabundos son todos honestos. Quiero proponerte una prueba». «Mariana». Entonces extendió el dedo y señaló discretamente hacia el final de la calle. «¿Ves a ese chiquillo de la calle allá en la esquina?». Alejandro siguió la dirección con la mirada y asintió con la cabeza. «Sí, lo veo». Ella entonces explicó su plan con el tono de quien ya cree saber el resultado. «Toma tu billetera, saca los documentos, por supuesto, pero pon algo de dinero dentro. Luego camina rápido y déjala caer cerca del chico, solo para ver qué hace». Alejandro esbozó una media sonrisa, comenzando a entender a dónde quería llegar. «¿Quieres poner a prueba la honestidad del niño, cierto?». «Exactamente», dijo ella convencida. «Puede ser otro indigente si prefieres. Si devuelve la billetera, yo misma le doy una buena cantidad y más. Nunca más te molesto por esto. Pero si desaparece con la billetera, entonces vas a dejar esa historia de dar dinero a desconocidos. Puedes seguir ayudando a instituciones, pero eso de bajar la ventanilla del coche para repartir dinero en la calle se acabó. Vas a ver que no existe vagabundo honesto». El silencio flotó unos segundos dentro del lujoso auto, hasta que Alejandro extendió suavemente la mano hacia su novia y declaró con firmeza: «Trato hecho, pero vas a ver que sí hay honestidad donde menos te lo imaginas, Mariana. Te vas a llevar una sorpresa». Ella arqueó una ceja con ironía y replicó sin dudar: «Lo dudo mucho». Sin decir más, el millonario dirigió la mirada hacia la figura del niño, sentado en una esquina de la acera a pocos metros de distancia. Tomó su billetera de cuero, la abrió con cuidado y retiró todos los documentos personales y tarjetas de crédito. Dejó solamente unos 5,000 pesos en billetes doblados, cerró la billetera nuevamente y se preparó para salir. Mariana, cruzando los brazos, soltó un comentario venenoso: «El mocoso va a tener suerte, va a robarte todo tu dinero, pero al menos así aprenderás que esa gente es toda tramposa. Están en la calle porque se lo merecen». El millonario no respondió, solo bajó del coche con pasos firmes llevando la billetera discretamente en la mano. Caminó hacia el chico, que estaba allí con el rostro inclinado y la mano extendida. Sin detenerse, ni siquiera hacer contacto visual, el empresario se acercó y en el instante exacto en que pasó junto al niño, dejó caer la billetera a propósito, como si la hubiera soltado por accidente. Desde el asiento del pasajero, Mariana observaba todo con absoluta atención. Con el celular en la mano comenzó a grabar. El encuadre mostraba perfectamente al niño sentado con las gafas oscuras en el rostro y las piernas cruzadas sobre el cartón. Captó el momento en que el niño notó el objeto en el suelo, estiró la mano y tomó la billetera con una agilidad sorprendente. El niño sacudió la cabeza de forma inquieta, como si estuviera confundido, y metió la mano dentro de la billetera. Al sentir el grosor de los billetes, llevó la mano discretamente al bolsillo del short, desgastado, y guardó el contenido sin llamar la atención. Mientras tanto, Alejandro caminaba despacio. Con cada paso, la esperanza lo consumía. Él creía,
Giró levemente, mirando disimuladamente por encima del hombro, pero el chico seguía allí inmóvil. Permanecía sentado en la misma esquina con la mano extendida hacia los transeúntes, como si nada hubiera pasado. El empresario respiró hondo, sintiendo un peso extraño en el pecho. Dio media vuelta y regresó al coche en silencio. Apenas entró, Mariana con una sonrisa presuntuosa empezó. «Te lo dije, amor. No existe honestidad en esa gente. Mira». Giró la pantalla del celular hacia él y le dio al play. Las imágenes mostraban con claridad la billetera cayendo, el niño recogiéndola, revisándola por dentro, notando el dinero y guardándolo en el bolsillo. Te robó. Vio que había un buen billete y escondió la billetera para que nadie la buscara. Esos vagabundos no valen nada. Por eso están en esa vida. Ni siquiera en un niño se puede confiar. Amor, te lo advertí, dijo ella con un tono cargado de superioridad. Alejandro mantuvo la mirada fija en la pantalla por un momento. Luego apartó el celular y suspiró profundamente, visiblemente decepcionado. Sí, tal vez tengas razón, amor. Tal vez no debería confiar tanto en las personas. Mariana le sostuvo la mano y habló con dulzura. En mí puedes confiar. Yo siempre quiero lo mejor para ti, mi amor. Poco después tiró de la manija de la puerta a punto de salir. Alejandro notó el gesto y preguntó, ¿a dónde vas? Sin rodeos ella respondió, voy a recuperar tu billetera. Obvio, había 5,000 pesos ahí. Ese mocoso no merece ni una moneda de 10 centavos. La voy a recuperar ahora mismo. Pero el millonario le sostuvo la mano con firmeza, impidiéndole salir. No, déjasela. No vamos a armar un escándalo por ese dinero. Además, saqué mis documentos y las tarjetas de crédito. No hay nada importante allí. Déjasela al chico. Vámonos. Mariana frunció el rostro claramente molesta, pero no insistió. Se recostó en el asiento, y en silencio la pareja emprendió el camino de regreso a la mansión donde vivían. Ambos sin imaginar que aquella simple prueba estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. Pero antes era necesario retroceder un poco en el tiempo. Horas antes de aquella prueba, mientras el sol apenas despuntaba en el cielo y la ciudad comenzaba a moverse, un pequeño niño de la calle llamado Pedro yacía sobre un cartón frío en una acera de concreto. Aún adormecido, sintió de repente un chorro de agua helada golpearle el rostro. Tosió, se agitó y se incorporó asustado. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño todavía intentando entender qué lo había despertado. Un hombre de expresión dura, dueño de una tienda cercana, respondió con brutalidad. «Lo que está pasando, infeliz, es que si te encuentro otra vez durmiendo en la puerta de mi tienda, te echo al camión de la basura. Vamos, lárgate de aquí, mocoso asqueroso». Pedro palpó el suelo con las manos, desesperado por encontrar sus pocas pertenencias. Tanteó hasta dar con su mochila gastada, sus gafas oscuras y el viejo palo de escoba que usaba como bastón. Mientras recogía todo, dijo con voz temblorosa, «Perdón, señor, es que soy deficiente visual. Yo no me di cuenta de que estaba frente a la tienda». El hombre se acercó aún más, gritando, «Basta de excusas, escuincle, desaparece y no vuelvas más por aquí». El niño con las manos temblorosas se colocó las gafas, sostuvo con fuerza el palo de 1900 escoba y comenzó a caminar con rapidez, guiándose por los sonidos, por los pasos y por la memoria de la acera. En medio del trayecto, tropezó con una mujer bien vestida que reaccionó con repulsión. «Fíjate por dónde caminas, mocoso inmundo». Pedro con voz baja respondió, «Perdón, yo no veo bien». Pero la mujer no mostró compasión alguna. «Ay, ya déjate de cuentos, niño mentiroso», respondió ella mientras se alejaba con disgusto. Pedro siguió caminando por la acera, rozando con los dedos las paredes de las tiendas y las casas, como quien busca refugio entre el concreto frío de la ciudad. Avanzaba despacio con cautela, el palo de escoba al frente como guía y escudo. Sus pies dolían y su barriga rugía con fuerza en una protesta constante. El niño apenas había comido el día anterior y probablemente tampoco comería mucho ese día. «Espero tener un poquito más de suerte hoy».
susurró para sí mismo, intentando mantener la esperanza. Después de una larga caminata, encontró un rincón, tranquilo en la calle, lejos de las puertas de los negocios, pero cerca del paso de muchas personas. Allí nadie lo echaría. Se acomodó sobre el cartón que siempre llevaba consigo y se sentó. El concreto estaba caliente por el sol, pero era mejor que ser pateado de nuevo. Las primeras personas comenzaron a pasar por allí apuradas, ignorando todo a su alrededor. Pedro extendió la mano con voz baja, casi susurrando entre los ruidos de la ciudad. Por favor, solo una moneda, por favor. Para muchos, él era invisible, pero Pedro ya estaba acostumbrado a eso. Nunca supo lo que era un hogar. Jamás tuvo un apellido. La calle siempre fue su única dirección. Su primer respiro fue prácticamente en un contenedor de basura, donde lo dejaron siendo aún un bebé. Una mujer sin hogar lo encontró esa fría mañana y quedó impactada. Dios mío, ¿pero quién abandona a un bebé así?, dijo ella en aquel momento, tomando al recién nacido en brazos. La mujer pronto entendió el motivo del abandono. El bebé tenía una capa blanca y lechosa sobre los ojos, una masa opaca que cubría por completo sus iris. No cabía duda, Pedro era ciego. Aún así, ella lo crió con lo poco que tenía. Hacía lo imposible por alimentarlo, protegerlo, abrigarlo en las madrugadas más frías. Pero la vida en la calle cobra su precio y la mujer partió demasiado pronto. Pedro quedó solo. Otros indigentes intentaron acogerlo por un tiempo, pero uno a uno fueron desapareciendo. Hambre, enfermedades, frío. La calle no perdona. Pero Pedro resistió, tal vez por fuerza, tal vez por milagro. A los 10 años era un sobreviviente, un niño que veía el mundo solo por sombras, pero que sentía cada rechazo con una nitidez cruel. Aquel día, sentado sobre el cartón, el pequeño había conseguido apenas 3 monedas de 10 centavos. Sabía que eso no alcanzaba ni para la mitad de un pan viejo y seco. Aún así, mantuvo la mano extendida, viendo solo sombras pasar frente a él. «Por favor, una monedita. Tengo mucha hambre», murmuró una vez más con la voz entrecortada. Nadie se detenía, nadie lo miraba. El sol ya estaba alto y la acera ardía. Pedro se sentía agotado. La gente seguía con sus vidas, demasiado ocupada para reparar en ese niño invisible. Con los ojos ocultos detrás de las viejas gafas de sol, comenzó a pensar en voz baja. ¿Hasta cuándo será así? ¿Será que voy a morir de hambre como mis amigos? Dios mío, ¿por qué no puedo ver? Si pudiera ver, aunque fuera un poco, podría trabajar, hacer algo. ¿Será que debo rendirme de una... ¿Ves? Una lágrima caliente le resbaló por el rostro. Pedro se quitó las gafas para intentar secarla, pero fue inútil. Otras vinieron mojando su mejilla. Las palabras salieron con dolor, atragantadas entre sollozos. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser así? Yo quería tanto, tanto poder ver. Quería tener un hogar, una familia, tener algo que comer. Lloró en silencio. La ciudad siguió ignorando su sufrimiento. Lloraba no solo por el hambre, sino por todo, por todos los que se fueron, por todos los que lo trataron como basura, por todas las noches en que el frío parecía más fuerte que la esperanza. Pero entonces respiró hondo, se colocó las gafas nuevamente y murmuró con convicción: «Tengo que mantenerme firme. Algún día voy a salir de esta». Fue en ese instante exacto cuando un sonido diferente se hizo presente. No eran pasos apurados, ni bocinas, ni voces lejanas. Era el sonido de algo cayendo al suelo cerca de él, un objeto más pesado amortiguado por el impacto contra el cemento. Pedro giró levemente el rostro hacia la dirección del ruido. «¿Qué fue eso?», dijo en voz baja mientras tanteaba el suelo con las manos. Sus dedos tocaron un objeto rectangular de cuero. Lo sostuvo con cuidado tratando de identificarlo. Esto es una billetera», murmuró con asombro. Con cautela, abrió el cierre y sintió con la yema de los dedos lo que había dentro. Eran papeles doblados. No eran solo papeles. Era dinero, mucho dinero. Y
Está llena, llena de dinero. Por un instante, su mente fue invadida por imágenes. Un plato caliente de arroz con frijoles, una manta nueva, un par de zapatos, una cobija contra el frío de la noche, unas gafas nuevas que aliviaran el ardor de sus ojos sensibles. Aquello podía ser su oportunidad de vivir bien durante unas semanas, comer de verdad, dormir sin temblar de frío, incluso comprar algo mejor para caminar. Pero el pensamiento duró solo unos segundos. Pedro cerró la billetera y sin dudar la guardó en el bolsillo, pero no para robarla. Ese dinero no es mío. Tengo que encontrar al dueño. Tal vez haya una tarjeta, un documento o un número de teléfono en la billetera. Voy a encontrar al dueño. No puedo gastar lo que no es mío. Pedro permaneció sentado en la misma esquina de la acera, con la billetera aún guardada con cuidado dentro del bolsillo de su short desgastado. Pensaba con atención en cada paso que debía dar. Sabía, por experiencia propia, que no podía simplemente levantarse y salir, preguntando de quién era ese objeto. Ya lo habían engañado otras veces. Recordaba bien la última. Un hombre dijo ser el dueño de un billete que Pedro había encontrado, y luego simplemente se lo arrebató con brutalidad, desapareciendo entre la multitud. No cometería ese error otra vez. Es mejor quedarme aquí, quietecito, murmuró para sí, manteniendo la mano extendida como si nada hubiera pasado. Continuaría pidiendo limosna, esperando que el verdadero dueño apareciera buscando la billetera, perdida. Si nadie se presentaba, quizá algún documento en su interior lo ayudaría a decidir qué hacer. Las horas pasaban lentamente. El niño escuchaba todo con atención, tratando de captar cualquier ruido diferente, alguna voz que buscara algo perdido, alguna palabra clave, pero nada. Nadie se acercaba, nadie mencionaba una billetera. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos, y el sol poco a poco desaparecía del cielo. Ya era tarde cuando Pedro decidió levantarse. Recogió sus pocas pertenencias, la mochila liviana como el viento, el palo de escoba que lo ayudaba a andar y sus propios pensamientos. Caminó con pasos lentos, sintiendo en el aire el delicioso olor a comida proveniente de los restaurantes cercanos. Su estómago reaccionó de inmediato, rugiendo con fuerza. Se detuvo por un instante, metió la mano en el bolsillo y sacó las moneditas que había recibido durante el día. Contó una por una. 30, 50, 80. Ni siquiera llegaba a un peso. Luego su mano tocó el otro bolsillo. La billetera aún estaba allí, pesada con billetes verdaderos en su interior. Bastaría con sacar un solo billete, solo uno, y tendría un plato de comida caliente, arroz, frijoles, un pedazo de carne, una cena digna. Pero ese pensamiento desapareció casi de inmediato. No, quien perdió esta billetera debe estar necesitándolo mucho, y yo no soy un ladrón, dijo con firmeza en voz baja para sí mismo. Sin pensarlo dos veces, caminó hasta un puestito sencillo en la acera. Allí, un hombre mayor vendía frutas ya pasadas, bananas manchadas, manzanas golpeadas, pero aún con algo de valor. Pedro se acercó con cuidado y extendió la mano con las monedas, sin levantar mucho la cabeza. ¿Será que esto alcanza para comprar una banana y una manzana, señor? El vendedor lo miró de arriba a abajo sin mostrar simpatía. Tomó una banana negra y una manzana blanda y se las arrojó al niño sin disimular el desprecio. Toma, y ahora lárgate de aquí o espantarás a los demás clientes. Vamos. Pedro sostuvo las frutas con cuidado y respondió en voz baja. Está bien, ya me voy. Aún así, sonrió. Una sonrisa simple, casi imperceptible, pero sincera. Bueno, al menos no dormiré con el estómago vacío. ¿Quién sabe? Tal vez mañana tenga más suerte, murmuró alejándose del lugar. Caminó unos metros hasta encontrar un rinconcito escondido entre dos muros. Allí, solo, se sentó y comió sus frutas. Eso bastaba para engañar el hambre, aunque no la saciara de verdad. Luego, más tranquilo, volvió a tomar la billetera. No había movimiento extraño a su alrededor, ningún bulto rápido pasando, solo el silencio interrumpido por bocinazos lejanos
y voces a lo lejos. Aquí debe haber algún documento, algo que ayude a encontrar al dueño de esta billetera, dijo abriéndola con sus manos pequeñas y callosas, pero mientras más revisaba, más encontraba. Solo dinero, billetes y más billetes doblados con cuidado. Ningún DNI, ningún documento, ninguna identificación. ¿Quién anda sin ningún documento?, se preguntó frunciendo el ceño. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo diferente. Un papel más grueso, rectangular, liso en los bordes. Una tarjeta. Pedro pasó los dedos con cuidado por encima, intentando identificar qué podía ser. ¿Pero qué será esto? Ese pedazo de papel podía ser su única pista. Sabía que no podría leer lo que estaba escrito. Pensó, reflexionó, y entonces tomó una decisión. Volvió en dirección al puesto de frutas. Esperó un momento, escuchando el sonido de las voces y los pasos. Cuando percibió que el movimiento había disminuido, se acercó con cautela. El hombre levantó la vista y ya refunfuñó. «Tú otra vez, mocoso». Pedro, con el corazón acelerado, explicó con sinceridad. «Perdóneme. Sé que me pidió que me alejara, pero necesito un favor, y usted es el único que conozco por aquí. ¿Puede ver si hay algo escrito aquí? Una dirección, un nombre, un teléfono». El hombre tomó la tarjeta sin mucha paciencia y la leyó con el ceño fruncido. «Bueno, es una tarjeta de presentación de una empresa elegante. Despacho de abogados, Alejandro Morales. Hay una dirección. Sí, calle de los Héroes, número 72, centro». Hizo una pausa y miró al niño con curiosidad. «He oído hablar de este despacho. Es uno de los más reconocidos del país. ¿Dónde encontraste esta tarjeta?». Pedro no quiso complicar la situación. Solo negó con la cabeza y dijo: «Ah, estaba tirada en el suelo. Muchas gracias, señor». Agradeció con una leve inclinación y se marchó más apurado esta vez. Mientras caminaba, las palabras del hombre resonaban en su mente como un recordatorio que debía memorizar. Despacho de abogados Alejandro Morales, calle de los Héroes, número 72. ¿Será que si voy a esa dirección encuentro al dueño de la billetera?, se preguntó en silencio, y así Pedro decidió. Al día siguiente lo intentaría. Después de todo, estaba cerca del centro. Aquello sería como una misión y no tenía muchas misiones en la vida más allá de sobrevivir. Va a ser difícil, pero puedo lograrlo. Quizás al devolverla el dueño me dé un plato de comida. Con eso ya valdría la pena. Esa noche fría, Pedro se acostó una vez más sobre el cartón delgado que usaba como cama en el mismo rincón silencioso de la calle. Se acurrucó, abrazado a sí mismo con el viento cortando su piel y la oscuridad como única compañía. Abrazaba la billetera como quien guarda un tesoro, no por el valor que tenía, sino por el peso de la responsabilidad que representaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una mansión lujosa, la cena era servida con cubiertos de plata y platos de porcelana. En el amplio comedor, iluminado por una lámpara brillante, Alejandro estaba cabizbajo. Doña Carlota, madre de Mariana, notó de inmediato el ambiente y preguntó con tono de preocupación: «¿Qué pasa, Alejandro? ¿Te ves desanimado hoy? ¿Pasó algo en la empresa?». Pero antes de que el millonario pudiera responder, Mariana se adelantó con desdén. «No, mamá. No fue nada en la empresa. Lo que pasó fue que Alejandro y yo hicimos una apuesta y él perdió». Doña Carlota arqueó las cejas curiosa. «¿Apuesta? ¿Qué tipo de apuesta?». Mariana entonces contó toda la historia, detallando el plan y cómo el niño de la calle no había devuelto la billetera. Al final del relato, la señora, que cargaba un fuerte prejuicio arraigado, comentó con convicción: «Ah, entonces estás así por eso, Alejandro. Ya era hora de que te dieras cuenta de que esos pordioseros y mendigos no valen nada». Alejandro negó con la cabeza como si le doliera oír aquello. «Aún creo que fue un caso aislado. Y además, ¿quién sabe por lo que estaba pasando ese niño para no devolver la billetera? Nunca se sabe». Pero Mariana cortó la duda de inmediato. «Ni se te ocurra querer echarte para atrás, amor. Te mostré que esa gente no es de fiar.
Él simplemente suspiró y volvió a comer en silencio. Después de la cena, se fue al dormitorio, aislándose con sus propios pensamientos. Antes de seguirlo, Mariana se quedó a solas con su madre, quien reforzó su opinión. Tienes toda la razón, hija mía. Así como tú cambiaste, dejaste de ser tonta con las cosas. Tu novio también tiene que cambiar. Ahora somos parte de la élite y no podemos mezclarnos con cualquiera. Poco después, Mariana entró en la habitación. Alejandro la observó y durante algunos segundos dudó, pero entonces habló con voz firme y directa. ¿Cuándo fue que te volviste tan fría, Mariana? Ella cruzó los brazos y respondió con altivez. No soy fría, solo soy práctica y hago lo correcto. Ya no soy buena con todo el mundo y tampoco voy a ayudar a quien no lo merece. Pero vamos a terminar con este tema. Vamos, respondió Alejandro, seco. Ambos se acostaron. Mariana se durmió enseguida. Alejandro, en cambio, permaneció con los ojos abiertos, mirando al techo. La imagen del niño no salía de su mente. Había algo en ese chico, algo que lo tocaba profundamente y que aún no comprendía por qué. Pasaron horas, mientras las personas en la mansión seguían, dormidas bajo el confort de la riqueza. En otro punto de la ciudad, Pedro despertaba con los primeros sonidos de la mañana. Bocinas, motores de autobús, pasos apresurados. Se estiró con dificultad, recogió sus pocas pertenencias y se levantó, guiándose con su viejo palo de escoba. Bueno, hoy voy al centro a ver si encuentro al dueño de esta billetera. Tiene tanto dinero dentro. Esa persona debe estar necesitándola, dijo para sí mismo, decidido. Caminó despacio, parando para preguntar direcciones a desconocidos. La mayoría de las veces lo ignoraban, pero en algunos momentos alguien le daba una indicación rápida y seca. Sigue por ahí, mocoso, decían algunos. Aún así siguió firme. Después de mucho tiempo caminando, con pasos lentos, esquivando obstáculos, guiándose solo por sombras y sonidos, finalmente llegó al centro de la ciudad. Allí preguntó por la calle de los Héroes, número 72. Insistió, caminó un poco más, tropezó en las aceras irregulares, resbaló en el borde del pavimento. Pero tras largos minutos de esfuerzo, alguien señaló un edificio alto con fachada de vidrio y una gran placa en la entrada. Era el lugar. Es aquí. El dueño de la billetera debe trabajar aquí, susurró Pedro jadeando. Y entonces respiró hondo y dio un paso valiente hacia el interior del edificio. Apenas cruzó la puerta, sus pies sucios sobre el suelo pulido, sus harapos contrastando con el ambiente elegante. Un guardia de seguridad notó su presencia y abrió los ojos impactado. ¿Qué hace este mocoso mugriento aquí dentro? Va a espantar a todos los clientes, vociferó ya avanzando. Pedro apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió unos brazos fuertes sujetándolo con brusquedad. «¡Fuera de aquí ya!», gritó el guardia. «Espere, solo vine a devolver algo», intentó explicar el niño, asustado. El hombre refunfuñó con desprecio. «¿Qué tendría para devolver un mendigo asqueroso como tú? Lárgate de aquí y anda o tendré que usar la fuerza bruta». Pedro intentó resistirse, intentó explicarse, pero el guardia comenzó a arrastrarlo hacia afuera. En medio del forcejeo, sus gafas resbalaron y cayeron al suelo. «Espere, mis gafas, necesito mis gafas». El guardia miró el objeto en el suelo y sin dudarlo lo pisó con fuerza, haciendo trizas los cristales. Fue exactamente en ese momento cuando Alejandro y Mariana llegaron a la recepción del edificio. Al ver la escena, Mariana se adelantó molesta por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?», el guardia, intentando mantener la compostura, respondió. «Este niño de la calle quería meterse en la oficina. Seguro que para robar algo, pero ya lo estoy echando, señora Mariana». Mariana no lo pensó dos veces. «¿Y qué estás esperando? Saca a ese mocoso de aquí ya». Pero antes de que el hombre pudiera actuar de nuevo, Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, gritó desesperado. «No, espere, no iba a robar nada. Solo venía a devolver algo que encontré. Necesito mis gafas. No puedo irme sin ellas».
La voz de Pedro resonó por todo el imponente vestíbulo del edificio. Fue como un grito que perforó el incómodo silencio de aquel ambiente elegante. Alejandro, que hasta entonces observaba la escena paralizado, reaccionó como si hubiera recibido una descarga. «Suelte al niño», ordenó con firmeza. Su voz grave retumbó en el lugar. Mariana intentó intervenir, sorprendida por el tono de su novio. «Pero amor». Él se giró hacia ella con una mirada seria y respondió sin dejar espacio para discusión. «Nada de peros, Mariana. Por el amor de Dios, ¿qué podría hacer un niño como este contra alguien? Estamos en un despacho de abogados, uno de los más reconocidos del país. Deberíamos saber que no se trata así a una persona sin importar quién sea. Anda, suelta al niño. Guardia». El guardia vaciló por un segundo, pero terminó soltando a Pedro con desgano. El niño, aún asustado, se arrodilló en el suelo y comenzó a palpar desesperadamente el piso pulido en busca de algo. Sus dedos pronto encontraron los restos de sus gafas, destrozadas allí mismo. Sostuvo los pedazos con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. El dolor no venía solo de la humillación o el susto, sino de la pérdida de un objeto vital para su supervivencia. «Mis gafas se rompieron por completo. ¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró entre sollozos, abrazado a los fragmentos como si intentara unirlos con las manos. El guardia con los brazos cruzados desvió la mirada y refunfuñó con frialdad. «Nadie te mandó a tirarlas. No fue mi culpa». Alejandro no pudo soportar aquello. Se arrodilló junto al niño y habló con una empatía genuina. «Te voy a comprar unas gafas nuevas». Pero antes de que Pedro pudiera siquiera reaccionar, Mariana lo interrumpió. «Alejandro, ¿qué habíamos acordado?». Él no dudó ni un segundo. «No importa lo que hayamos acordado. Sus gafas se rompieron dentro de nuestra empresa y vamos a hacernos responsables». En ese instante, Pedro alzó el rostro por primera vez, girándose en dirección a la voz de Alejandro. El millonario, al verlo de cerca, quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Lo reconoció. Era él, el mismo niño del día anterior. Y ahora, cara a cara, pudo verlo con claridad. Los ojos blanquecinos, sin brillo, cubiertos por la neblina blanca de la ceguera. Mariana también lo reconoció. Su expresión pasó del asombro a la incredulidad. «No, no puede ser», murmuró casi sin voz. Fue entonces cuando Pedro metió la mano en el bolsillo y sacó una billetera. La extendió hacia Alejandro con humildad y la voz quebrada por la emoción. «Yo no quería robar nada aquí, señor, lo juro. Solo quería devolver esta billetera. Alguien la dejó caer cerca de mí ayer, pero como casi no puedo ver, solo sombras, no vi quién fue. La guardé esperando que alguien apareciera buscándola. Como nadie vino, intenté encontrar algún documento. Encontré una tarjeta con el nombre y la dirección de esta empresa. Le pedí a un señor que la leyera por mí y vine hasta aquí para devolverla. Esta billetera es de alguien de aquí y está llena de dinero. Imaginé que la persona podría estar necesitándola. Lo juro que no soy ladrón y no quería causar ningún problema. Solo quería devolverla, de verdad». Alejandro permaneció paralizado por unos segundos, mirando la billetera como si fuera algo sagrado. La tomó con las manos temblorosas y al abrirla vio que el dinero aún estaba allí. Cada billete exactamente como lo había dejado. Mariana también se acercó y miró dentro de la billetera. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «No puede ser, no lo creo», murmuró. Alejandro miró a los ojos del niño y con la voz entrecortada por la emoción dijo: «Esta billetera es mía. Muchas gracias por haberla encontrado y guardado para mí». Luego sacó todos los billetes del interior de la billetera y los extendió hacia el niño con una sonrisa de gratitud. «Como recompensa por tu honestidad». Pedro, sin embargo, dio un paso atrás y negó con la cabeza. «No hace falta, de verdad. Solo quería un plato de comida si usted pudiera darme y me gustaría mucho poder arreglar mis gafas. No puedo recibir sol directo en los ojos. Unas gafas baratitas. Si pudiera ayudarme con eso, le estaría eternamente agradecido». Por un momento el silencio se apoderó del lugar
Y fue entonces cuando inesperadamente Mariana dio un paso al frente. Su expresión, antes dura, pareció suavizarse. Miró al niño con una nueva mirada, quizás por primera vez viéndolo de verdad. «Déjalo conmigo, amor. Yo misma voy a comprarle unas buenas gafas y algo para que coma». Alejandro miró a su novia con sorpresa, pero en lugar de responder con palabras, simplemente sonrió. No una sonrisa de quien ganó una apuesta, sino la de alguien que presenció algo más grande. El corazón de su novia empezando a transformarse. Mariana suspiró y se volvió hacia Pedro. «Pero antes de comprar nada o salir a comer, necesitas un baño, jovencito». Luego se dirigió al guardia, que aún estaba cerca de la puerta, y con un tono firme ordenó: «Ve y compra ropa para el niño. Hay una tienda justo al lado». «Sí, señora», respondió el hombre saliendo rápidamente. Poco después, Pedro estaba completamente transformado. Se había bañado con la ayuda de Mariana, y ahora terminaba de vestirse con ropa nueva y limpia. Su cabello estaba peinado, el rostro limpio y por primera vez en mucho tiempo se sentía diferente. No por lo que podía ver, sino por la sensación de dignidad. «Listo, mucho mejor así», dijo Mariana acomodándole el cuello de la camiseta al niño. Pedro sonrió tímidamente. Yo ni siquiera sé cómo agradecerles». Alejandro, que estaba cerca, respondió con serenidad: «No tienes que agradecer». El breve diálogo fue interrumpido por un sonido fuerte e inesperado. Un rugido. Era el estómago de Pedro. Él puso las manos sobre su barriga y se sintió avergonzado. «Perdón, es que hace mucho que no como un plato de comida de verdad». Alejandro se acercó y le puso la mano en el hombro con ternura. «Pues hoy vas a poder comer todo lo que quieras». «¿Es en serio?», preguntó Pedro con una sonrisa tan espontánea que incluso él mismo se sorprendió. Era una sonrisa ligera, llena de esperanza, y ni siquiera podía recordar la última vez que algo parecido había aparecido en su rostro. Mariana, tocándole suavemente el hombro, confirmó con un gesto delicado, casi maternal: «Sí, es en serio. Puedes comer lo que quieras». En ese instante, Alejandro observaba a su novia con una mezcla de sorpresa y ternura. Aquella actitud, tan distante de la frialdad que ella venía mostrando en los últimos años, lo conmovió profundamente. Se acercó a ella y con un leve gesto para que Pedro esperara allí un momento, la llevó hacia un rincón más reservado de la oficina. «Es tan bueno verte así, cariñosa, generosa con los demás. Hacía tiempo que no veía a esta Mariana», dijo él con los ojos húmedos. Mariana respiró hondo, visiblemente emocionada. «Sí, fui muy dura y me equivoqué. Tenías razón. Hay personas buenas en todas partes, amor. No sé cómo explicarlo. Es como si este niño hubiera despertado algo en mí. Cuando lo miré a los ojos, cuando vi su honestidad». Se atragantó con sus propias palabras y Alejandro completó con delicadeza: «Él tiene la edad que tendría nuestro hijo». La abogada cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del recuerdo. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato, y como si el tiempo retrocediera, fue transportada mentalmente 10 años atrás. En aquella época, Mariana y Alejandro eran jóvenes, soñadores. Acababan de graduarse en Derecho y habían inaugurado su primer despacho. Pequeño, modesto, pero lleno de ambición y amor. Eran inseparables, compañeros en todo, en la vida, en los planes y en los sueños. La felicidad parecía completa cuando Mariana quedó embarazada. El bebé era muy deseado por ambos y parecía el símbolo de una nueva etapa. Pero el sueño se volvió tragedia en el parto. Complicaciones graves, caos, desesperación, y fue doña Carlota, su madre, quien le dio la noticia. «¿Dónde está mi hijo, mamá? Quiero ver a mi hijo», suplicaba Mariana con lágrimas en los ojos. «Lamentablemente el bebé no resistió, mi amor», dijo doña Carlota con frialdad. Desde entonces, algo dentro de Mariana cambió. Se cerró. Lo que antes era dulzura se volvió rigidez. La generosidad cedió espacio al control. Alejandro, en cambio, aunque devastado, intentó mantenerse íntegro, generoso. Sufría, pero seguía tratando de ver belleza en el mundo. Ahora,
De vuelta al presente, Mariana murmuró: «No sé, pero algo dentro de mí me dice que tenemos que ayudar a ese niño, Alejandro». El abogado le sostuvo la mano y respondió con firmeza: «Entonces lo ayudaremos, mi amor». Y lo hicieron. Llevaron a Pedro a una óptica y le compraron unas gafas nuevas, bonitas, con protección especial. No eran solo funcionales, eran de calidad, muy superiores a las que él había perdido. Valían más que los 5,000 pesos que había devuelto el día anterior. «Muchas gracias. De verdad, muchas gracias», dijo Pedro, radiante, probándose el nuevo accesorio en el rostro. Su alegría era evidente. Después de eso, la pareja lo llevó a un restaurante. El niño, que jamás había siquiera pisado un lugar así, se sentó tímidamente con los hombros encogidos, pero pronto se soltó. Saboreó cada plato como si fuera un banquete de reyes. Mientras comía, les contó su historia. Contó que había sido encontrado siendo un bebé dentro de un basurero que fue criado por personas sin hogar, pero que nunca tuvo en realidad una familia. Uno por uno, aquellos que lo ayudaron fueron desapareciendo. Hambre, frío, enfermedades, abandono. «Ni yo sé cómo sigo vivo», dijo con sencillez y una sonrisa dolorosa. Alejandro y Mariana se miraron. El nudo en sus gargantas era el mismo. Un silencio respetuoso se formó entre ellos mientras observaban a ese niño resistir con tan poco. Después del almuerzo, al salir del restaurante, Pedro juntó las manos frente al cuerpo y agradeció con sinceridad: «Gracias por la ropa y por todo, de verdad, muchas gracias». Comenzó a alejarse, pero en ese momento algo sucedió. Alejandro y Mariana se miraron como si leyeran los pensamientos del otro, y sin necesidad de hablarlo, sabían lo que debían hacer. Alejandro dio 2 pasos al frente y lo llamó. «Espera, no puedes irte así, a volver a la calle. Eres un niño, tienes que estar en un lugar seguro». Pedro se dio vuelta dudando. «Voy a estar bien, ya estoy acostumbrado. Tengo la panza llena, unas gafas nuevas, ropa nueva, voy a estar bien». Entonces Mariana dio un paso adelante. «Pedro, necesitas cuidados, sobre todo por tu visión. ¿Por qué no te quedas en nuestra casa unos días? Podemos buscar un médico, ver si hay algún tratamiento. No puedes volver a la calle así». Pedro sintió el corazón acelerarse. La idea de dormir en una cama de verdad, de tener una manta, comida caliente, era todo lo que siempre había deseado, pero la inseguridad fue más fuerte. Bajó la cabeza sin saber cómo reaccionar. «Ustedes ya hicieron tanto por mí. No quiero causar molestias, de verdad». Alejandro se agachó poniéndole la mano en el hombro con firmeza y cariño. «Pedro, nuestra casa es grande. No causas molestias. En realidad, nos haría bien tener a alguien más allí». El niño guardó silencio por un momento. La duda aún flotaba en el aire, pero la esperanza comenzaba a apoderarse de él. Por primera vez sentía que tal vez, solo tal vez, su destino estaba cambiando. La pareja millonaria insistió con palabras amables y miradas acogedoras, y por más extraño que pareciera, el pequeño Pedro terminó aceptando la invitación. En el fondo sentía que por primera vez alguien lo veía distinto, no como una molestia, no como un problema, sino como alguien que merecía ser cuidado. E irónicamente, sentía eso incluso sin poder ver. Aquella tarde el coche de la pareja se detuvo frente a la imponente mansión. Al cruzar la entrada principal, Pedro guardó silencio. Los sonidos eran distintos, los olores eran suaves y el suelo bajo sus pies no era áspero, ni agrietado. Era como si hubiera entrado en otro mundo. Doña Carlota, madre de Mariana, estaba en la sala y al ver la puerta abrirse, se quedó boquiabierta ante la escena. «¿Pero quién es ese niño?», preguntó en estado de shock. Mariana se adelantó y respondió con calma. «Es el niño de la billetera, mamá. Devolvió todo. Fue honesto. Nos dimos cuenta de que necesitaba ayuda y pensamos que lo mejor era dejarlo quedarse unos días con nosotros. También va a ver a un oftalmólogo para revisar su problema de visión». Doña Carlota no dijo nada de inmediato, solo asintió con la cabeza fría, manteniendo la mirada fija en el niño. Pero más tarde,
A solas con su hija, su verdadera opinión salió a la luz. ¿Qué es esta locura de traer mendigos a casa, Mariana?, cuestionó con indignación. No es solo un mendigo, mamá. Es un niño que necesita ayuda. Espero que ese corazón tuyo no vuelva a ablandarse. Tú sabes muy bien que para mantenerse en la cima hay que ser dura. Siempre he sido clara con eso. Pero había algo distinto en la voz de Carlota. Observaba a Pedro con intensidad, y cuando él se quitó las gafas oscuras por un instante, la mujer se quedó helada. Las iris del niño eran blancas, una coloración que ya había visto antes, exactamente 10 años atrás. En ese momento, doña Carlota fue transportada al pasado. Estaba en el hospital. Mariana acababa de dar a luz. Aún había esperanza, llanto, vida. Pero algo extraño ocurrió. El médico, tras examinar al bebé, se lo llevó a un rincón lejos de la madre. «Mi hijo, ¿está bien? Mi hijo, quiero ver a mi hijo», suplicaba Mariana desde la cama, angustiada con lágrimas en los ojos. Doña Carlota, al notar que el médico tardaba en regresar, fue hasta él. Vio al bebé y se congeló. El recién nacido tenía una capa lechosa sobre los ojos. En ambos las iris estaban casi completamente cubiertas. Lo supo al instante. El bebé era ciego. Sin perder tiempo, enfrentó al médico y dijo con firmeza: «Vas a volver allá y vas a decir que este bebé murió. Vas a decir que no resistió». Era un médico corrupto que ya había hecho trabajos sucios para ella. El dinero no sería un problema. Con un sobre abultado en las manos, él aceptó. Minutos después regresó a la habitación de Mariana y dijo con una expresión falsamente compungida: «Lo siento mucho, el bebé no resistió». Alejandro, que llegó poco después, recibió la misma mentira y Carlota fingió consolar a los dos. Dijo que se encargaría de todo, del funeral, de los detalles, pero no hubo entierro. La verdad es que esa misma noche, doña Carlota sola abandonó al bebé en un contenedor de basura. Estaba llena de odio, de egoísmo. «Solo vas a ser una carga. Vas a arruinar la vida de mi hija, su carrera y el futuro de Alejandro. Ellos están creciendo y no permitiré que tú arruines eso. No voy a tener un nieto ciego», dijo ella, fría antes de dejar al recién nacido solo, llorando entre bolsas rotas y restos de comida. Después de abandonar al bebé en la basura, doña Carlota moldeó a su hija con palabras duras, endureciendo su corazón. Transformó el dolor de Mariana en frialdad. Y ahora, 10 años después, miraba a ese niño sentado en el sofá de su casa y reconocía los ojos, las iris blancas, el rostro, la manera de ser. ¿Sería el mismo niño?, se preguntó a sí misma. «No, no puede ser», murmuró para sí misma. Mientras Carlota tenía la mente llena de dudas, Mariana sonreía inocente, sin imaginar que tal vez estaba frente a su propio hijo, el hijo arrancado de sus brazos por su madre y que ella creía muerto. Poco a poco, la abogada notó el cambio repentino en su madre. «¿Qué no puede ser, mamá? ¿Qué está pasando?». Carlota forzó una sonrisa retrocediendo emocionalmente. «Nada, todo está bien, todo está en orden. Solo recordé que olvidé tomar mis vitaminas hoy, pero estoy bien». Hizo un gesto cariñoso hacia Pedro, pero por dentro el pánico dominaba cada centímetro de su cuerpo. Esperó a que anocheciera. Cuando todos dormían y el niño finalmente descansaba, en una cama cálida y cómoda, ella se acercó silenciosamente. Con manos firmes le arrancó un mechón de cabello. A la mañana siguiente, ya con el material genético en mano, fue a un laboratorio privado. «Necesito que hagan una prueba de ADN entre este material y el de Mariana y Alejandro. Necesito ese resultado para ayer». Mientras tanto, la casa estaba envuelta en una energía diferente. Mariana parecía cada vez más unida a Pedro. Su voz era más dulce. Reía con las frases sencillas del niño. Alejandro, por su parte, estaba sereno, sonriente. Era como si la presencia del pequeño hubiera llenado un vacío antiguo. Pedro también estaba distinto. Su rostro ahora reflejaba esperanza, aunque en lo profundo aún existía el miedo.
Por más feliz que se sintiera, se preguntaba cómo sería volver a la calle. ¿Será que podré sobrevivir otra vez en ese mundo?, pensaba. Alejandro lo llamó. Hoy vamos al oftalmólogo. Mariana se acercó entusiasmada. Hemos hecho una cita con uno de los mejores médicos. Vamos a ver qué dice sobre tu condición, Pedro. Pedro sonrió sin saber cómo agradecer. En el consultorio del oftalmólogo, el pequeño Pedro se sentó entre Alejandro y Mariana con los dedos inquietos sobre el regazo. El ambiente era nuevo, con olores limpios, sonidos suaves y voces tranquilas. Cuando el médico entró y se sentó frente a ellos, el silencio se apoderó de la sala. Con mirada técnica pero amable, el especialista comenzó a explicar. Pedro tiene una condición llamada catarata congénita. El niño giró el rostro hacia la voz, atento. El médico continuó. Es una opacidad que se forma en el cristalino del ojo desde el nacimiento. Esa capa blanquecina impide que la luz entre correctamente, volviendo la visión nublada, o en casos más graves como el suyo, casi nula. Como pasó muchos años sin tratamiento, la situación se ha agravado bastante. Alejandro tomó la mano del niño y el médico finalizó. Pero existe tratamiento. Hay una cirugía para remover esa capa blanca. No puedo garantizar que vaya a ver al 100% como una persona sin problemas visuales, pero sí puedo decir con seguridad, podrá ver. Aún no sabemos cuándo, pero hay esperanza. Fue como si el mundo se detuviera. Pedro llevó las manos a la boca y sin poder contenerse dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. El llanto era silencioso, cargado de una emoción que no cabía en palabras. Después de tantos años creyendo que viviría siempre en la oscuridad, surgía una oportunidad. Pero entonces, el médico dijo lo que el pequeño no quería oír. El precio, la cirugía, los exámenes, los medicamentos, todo el proceso era costoso, muy costoso. Pedro, aún con el rostro empapado, bajó la cabeza. El corazón que antes latía acelerado por la esperanza, ahora cargaba el peso de la realidad. Yo nunca voy a poder pagar eso, murmuró avergonzado. Pero antes de que terminara la frase, Alejandro puso la mano sobre su hombro y dijo, «Nosotros vamos a pagar todo, Pedro». Mariana asintió emocionada. «Es lo mínimo que podemos hacer». Pedro miró en dirección a los dos confundido. «¿Pero por qué? ¿Por qué harían esto por mí?». Alejandro sonrió. «Porque lo mereces. Eres un niño bueno, honesto. Mereces mucho más de lo que has tenido todos estos años en la calle». Poco después, Mariana, a solas con Alejandro, le tocó el brazo y confesó en voz baja, pero firme. «Y yo pensé que nunca volvería a sentir esto, pero hoy siento que puedo cuidar de un niño otra vez, que puedo ser madre». Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, doña Carlota temblaba ante un sobre. Dentro la confirmación de lo que más temía, la prueba de ADN. No puede ser, susurró con las manos temblorosas. Pedro era efectivamente hijo de Mariana y Alejandro. Comenzó a caminar de un lado a otro, inquieta, con el rostro pálido y la respiración acelerada. No puedo permitir que ese mocoso lo arruine todo. Mariana y Alejandro ya faltaron al trabajo hoy para llevarlo al médico. Ese ciego del demonio va a acabar con el patrimonio de la familia. Y si se queda, tarde o temprano van a descubrir lo que hice. Estoy perdida. Y entonces, como si el mal tomara control de cada pensamiento, tuvo una idea perversa. Voy a hacer lo que debía haber hecho hace 10 años. No voy a correr riesgos. Voy a acabar con este infeliz. Con voz fría ordenó que prepararan una gran cena para esa noche, y entre los platos incluyó un postre especial, vasitos individuales de mousse, dulces y tentadores. Separó uno en específico con un polvo mezclado, el veneno. Lo colocó estratégicamente en la esquina derecha del refrigerador con una intención clara. Ese sería para Pedro, pero el destino ya no estaba del lado de la maldad. Cuando Pedro, Alejandro y Mariana regresaron de la consulta, venían radiantes, hablaban en voz alta, sonreían animados con la noticia de que Pedro tenía grandes posibilidades de volver a ver. Entraron por la puerta riendo,
comentando detalles de lo que el médico les había explicado. Después de unos minutos, Pedro, como siempre, fue al baño, guiado por su memoria y por las sombras que lograba distinguir. Mariana y Alejandro en la sala seguían conversando con doña Carlota. Estaban tan conmovidos por los últimos días que decidieron contar algo que aún no habían compartido. «Mamá, tenemos que decirte algo», comenzó Mariana. «Estamos pensando en adoptar a Pedro», completó Alejandro. Doña Carlota forzó una sonrisa. «De verdad, qué idea maravillosa. Esta casa necesita de un niño que alegre el día a día». Pero por dentro ardía. «Y vamos a celebrarlo», dijo fingiendo entusiasmo. «Preparé una cena maravillosa». Mientras tanto, algo ocurría sin que ella lo notara. Pedro, al salir del baño, sintió sed. Fue hasta la cocina y abrió el refrigerador buscando agua fría. Fue entonces cuando sintió el aroma dulce del postre. Curioso, extendió la mano y encontró los vasitos cuidadosamente alineados. Tocó uno de ellos, se le antojó, pero su conciencia habló más fuerte. «No puedo. Esta casa no es mía». Con minimalisentes cuidado devolvió el vasito al refrigerador. Sin saberlo, cambió el orden de los potes. El de la esquina ya no era el mismo. Más tarde, durante la cena, todos rieron, comieron, conversaron. La noche era ligera, llena de esperanza. Mariana y Alejandro estaban a punto de contarle a Pedro sobre la adopción, pero antes de que pudieran decir una palabra, doña Carlota se levantó con una sonrisa amplia e interrumpió el momento. «Esperen, antes de cualquier cosa tienen que probar el postre. Lo preparé, con mucho cariño». Caminó hasta el refrigerador con pasos decididos, abrió la puerta y dijo: «El de la esquina derecha, este es para ese mendigo asqueroso». Tomó el vaso y con el corazón acelerado por la maldad pensó: «Él no es mi nieto, es solo un ciego inmundo y va a tener lo que se merece». Pero lo que doña Carlota no sabía era que el destino ya había alterado los planes, y el vaso que sostenía ahora ya no era el mismo. Pedro sostuvo su vasito de postre con ambas manos, y aunque no veía bien, sintió el aroma dulce y tentador. Llevó la cuchara a la boca y comenzó a comer con gusto, con placer, como alguien que nunca había probado algo tan delicioso. «Está maravilloso», dijo con una sonrisa encantada, casi infantil. Doña Carlota, con un brillo perverso en los ojos, respondió con falsa dulzura: «Qué bien, mi amor. Yo misma lo hice pensando en ti». Y con ese tono sarcástico tomó su propio postre y comenzó a comer también, vigilando cada movimiento del niño con una atención enfermiza. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Mientras Pedro terminaba su postre sonriendo, sin mostrar ningún signo de malestar, fue doña Carlota quien llevó la mano al pecho, ahogándose ligeramente. «Pero, ¿qué está pasando?», murmuró tambaleándose. Su respiración se volvió corta e irregular. Las manos temblaban, la piel se puso pálida y húmeda. La boca comenzó a salivar en exceso mientras los ojos se le daban vuelta lentamente. El rostro enrojeció, luego se tornó grisáceo. Su cuerpo temblaba como si estuviera recibiendo una descarga. «Mamá, mamá, ¿qué está pasando?», gritó Mariana en pánico, corriendo para sostenerla. Alejandro también corrió hacia su suegra intentando entender. «Voy a llamar una ambulancia». Pero ya era tarde. Doña Carlota cayó al suelo echando espuma por la boca con los dedos crispados y las venas del cuello marcadas. En sus últimos segundos de vida, entre una respiración agonizante y otra, dijo con odio: «Ciego, maldito». El silencio cayó como una piedra sobre todos. Poco después el cuerpo de la mujer fue trasladado al forense. La muerte súbita exigía respuestas y no tardaron en llegar. Los exámenes revelaron rastros de cianuro de potasio en su organismo. La confirmación dejó a Mariana en estado de shock. «Cianuro. Envenenaron a mi madre». «Pero ¿quién haría algo así?», murmuraba desconcertada. Fue al día siguiente, al preparar la ropa de su madre para el velorio, que el destino lo reveló todo. En el cuarto de Carlota, al abrir el cajón del armario, Mariana se topó con un pequeño frasco, dentro un polvo blanco.
A primera vista parecía azúcar o sal, pero su intuición gritó. Aquello era cianuro, al lado un sobre. Con las manos temblorosas, Mariana lo abrió. Era el resultado de una prueba de ADN. El documento mostraba 2 nombres familiares, Mariana y Alejandro Morales, y el nombre de un menor no identificado. Resultado compatible. El cuerpo de Mariana se enfrió, pero lo peor estaba al lado. Un cuaderno viejo de tapa dura. Un diario. Página por página. Leyó el relato frío de la mujer que alguna vez llamó madre. Allí estaba todo. Cada detalle. La mentira del hospital. El bebé ciego abandonado en un contenedor. El soborno al médico. El plan de manipularla para que solo pensara en dinero. La frialdad con la que moldeó a su propia hija. Y al final el plan para envenenar a Pedro al descubrir que era el nieto que ella misma había desechado. Mariana cayó de rodillas al suelo con el diario apretado contra el pecho, llorando, como una niña. Alejandro entró en la habitación y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Ella levantó el rostro bañado en lágrimas y dijo con la voz quebrada: Mi madre era un monstruo. Le contó todo, leyó las páginas, le mostró el examen. Con cada frase Alejandro se ponía más pálido hasta murmurar en shock. Entonces Pedro, él es nuestro hijo. Incluso con el horror llenando sus corazones, una luz se encendía en su interior. Aquello lo explicaba todo. El lazo, la conexión, la mirada, el sentimiento que los invadía desde el primer día. Sin perder tiempo, corrieron hasta Pedro, que estaba sentado en el patio jugando con un cochecito nuevo. Mariana cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, seguida por Alejandro. «Pedro, hijo, eres nuestro hijo», dijo ella con la voz temblorosa. El niño no lo entendió de inmediato, pero poco a poco las palabras empezaron a tener sentido. «¿Yo soy hijo de ustedes?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro asintió llorando. «Sí, hijo mío, siempre lo has sido». Y aunque con dolor en el alma, Mariana le contó todo lo que doña Carlota había hecho. Pedro entonces recordó el momento en que había devuelto los vasitos al refrigerador. «Cambié los vasitos sin querer. Fue sin querer. Era para mí», murmuró tragando saliva. Mariana lo abrazó con fuerza. «Lo importante es que estás vivo, hijo, y ahora nadie volverá a hacerte daño. Nadie». Mariana se negó a asistir al funeral de su madre. «No merece mi presencia. Ella acabó su propia tumba», dijo con firmeza. Doña Carlota fue enterrada sola en un cementerio cualquiera, sin velas, sin despedidas, sin flores. Pero al otro lado de la ciudad, una nueva vida comenzaba. Pedro, ahora, bajo el cuidado de sus verdaderos padres, inició su tratamiento. La cirugía fue programada y semanas después entró al quirófano. Al despertar, la luz lo incomodó. Los ojos dolían, pero un paño suave cubría su rostro. Días después, el médico retiró las vendas. Alejandro y Mariana estaban a su lado. Pedro parpadeó y vio formas, siluetas, contornos. El mundo aún era borroso, pero por primera vez era mundo. Miró hacia el frente y frente a él estaban ellos dos. «Yo estoy viendo. Son ustedes. Ustedes son hermosos», dijo él llorando y riendo al mismo tiempo. Alejandro lo abrazó emocionado. «Mi niño». Mariana le tomó el rostro entre las manos y susurró: «Eres el regalo más grande de nuestra vida». El tiempo pasó. Pedro nunca más pasó hambre. Nunca más durmió en el suelo. Volvió a estudiar, jugaba, reía, era amado. Mariana, queriendo reparar los errores del pasado, fundó una ONG para ayudar a niños en situación de calle, ofreciendo refugio, educación y amor. Al lado de Alejandro tuvo más hijos, y todos crecieron en un hogar lleno de cariño, verdad y dignidad. Pedro se convirtió en el hermano mayor, un ejemplo, y aunque no veía del todo, empezó a ver el mundo con una nitidez que solo quienes han vivido en la oscuridad pueden comprender. Y así, la historia de honestidad, amor y superación de una familia que se reencontró por obra del destino, se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que pensaban que la maldad de un corazón duro podía ser más fuerte que la verdad y la redención. La vida,
Como una moneda lanzada al aire, siempre encuentra la manera de caer del lado correcto.